Buenas tardes, licenciada. En este caso se explicarán algunas partes del aparato respiratorio. También se mencionará cómo van las etapas de la respiración, cómo influye esta en el aparato respiratorio y lo positivo de hacer una correcta respiración. Empezaremos por la definición del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido en el cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono producido por el metabolismo es eliminado al exterior. Sin este proceso no realizaríamos una correcta respiración y eso se vería perjudicial para nuestra salud. También interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra la vocalización y ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales se producen vibraciones, las cuales son producidas para generar sonidos, hablar, cantar, gritar, entre otros. El proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan estos capilares se llama respiración interna. El aparato respiratorio se encuentra subdividido por el tracto respiratorio superior, por el tracto respiratorio inferior, por las estructuras accesorias y el mediastino. Iniciando por el tracto respiratorio superior encontramos la nariz y las fosas nasales. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varía de tamaño según la complexión de cada persona. La parte superior de la nariz es ósea, se llama puente de la nariz y está compuesto por los huesos nasales. También se encuentra el tabique nasal, que es parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso y divide a la cavidad nasal en dos partes llamadas fosas nasales. Las fosas nasales se abren al exterior por dos aberturas llamadas orificios o ventanas nasales, limitados por fuera por las alas de la nariz y se comunican con la nasofaringe por dos orificios posteriores o coanas. También encontramos los senos paranasales, que son cavidades llenas de aire de diferente tamaño y forma según las personas. Estas se originan al introducirse a la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguos y por tanto están tapizadas por mucosa nasal, aunque más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. También se encuentran los senos frontales, senos etmoidales, del tipo esfenoidal y los senos maxilares. También forma parte de esta sección la boca, que es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar. También el vestíbulo y el espacio situado por detrás de los dientes es la cavidad oral, propiamente dicha. El techo de la cavidad oral está formado por el paladar, que se subdivide en el paladar duro y el paladar blando. A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de dos pliegues verticales de mucosa que constituyen los dos pilares anteriores y los pilares posteriores. También encontramos la faringe, que es un tubo que continúa la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorios y digestivos. También el aire entra en el tubo digestivo y se acumula gas en el estómago provocando eructos. También está la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La laringe, por otro lado, es un órgano especializado encargado de la fonación o emisión de sonidos con la ayuda de las cuerdas vocales situadas en su interior. Los cartílagos que intervienen son el cartílago tiroides, cartílago cricoides, cartílago epiglotis, aritenoides y los cartílagos corniculados y cuneiformes. En el interior de la laringe
se encuentra en una extensión más o menos que va desde el orificio de la entrada de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides, en donde se continúa con la tráquea. La parte de la cavidad laringea situada por encima de los pliegues superiores se llama vestíbulo laringeo. La situada entre los pliegues superiores y los inferiores se llama ventrículo laringeo, y la situada por debajo de los pliegues inferiores se llama cavidad infraglótica. La glotis incluye las cuerdas vocales verdaderas y la hendidura glótica, y es por lo tanto la parte de la cavidad laringea más directamente relacionada con la emisión de la voz. También encontramos la tráquea. La tráquea es un ancho tubo que se encuentra a continuación a la laringe y está tapizada por una mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. La luz o cavidad del tubo se mantiene abierta por medio de una serie de cartílagos hialinos en forma de C con la parte abierta hacia atrás. En la siguiente sección, denominada tracto respiratorio inferior, encontramos los bronquios. Los bronquios principales son dos tubos formados por anillos completos del cartílago hialino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares, por donde penetran en los pulmones. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en cada lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Cada uno corresponde a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide a su vez en bronquios segmentarios, y estos corresponden a los llamados segmentos pulmonares. Los bronquios segmentarios a su vez se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos, de un modo repetido hasta formar los bronquiolos terminales. También encontramos en esta sección los pulmones. Estos son los órganos más importantes para la respiración y los más esenciales. Son ligeros, blandos, esponjosos y muy elásticos. Estos pueden reducirse hasta 1/3 de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Durante la primera etapa de la vida son de color rosado, pero al final son oscuros y moteados debido al cúmulo de partículas de polvo inhalado que queda atrapado en los fagocitos de los pulmones a lo largo de los años. También se encuentra la unidad respiratoria. Los bronquios se dividen una y otra vez hasta que su diámetro es inferior a 1 milímetro, después de lo cual se conocen como bronquiolos y ya no tienen en sus paredes ni glándulas mucosas ni cartílagos. La unidad respiratoria es la zona del pulmón que está airada por un bronquiolo respiratorio, y cada bronquiolo respiratorio se divide en varias vías llamadas conductos alveolares, que a su vez se abren a numerosos sacos alveolares y alveolos. Otra sección son las estructuras accesorias. En este caso mencionaremos las pleuras o membranas serosas, es decir, que tapizan una cavidad corporal que no está abierta al exterior y recubren los órganos que se encuentran en su interior, que en este caso son los pulmones. También encontramos la pared torácica. Otra sección es el mediastino. La cavidad torácica presenta 3 divisiones principales, que son las cavidades pleurales derecha e izquierda, y el mediastino, que es la derecha, parte media, y por tanto está entre 2 cavidades pleurales. Se extiende desde el orificio superior del tórax hasta el diafragma, y desde el esternón y los cartílagos costales hasta la superficie anterior de las 12 vértebras torácicas. Contiene el corazón y los grandes vasos, la tráquea y los bronquios, el timo y el esófago, entre otros. El proceso de la respiración. El proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire, o también atmósfera, recibe el nombre de respiración externa. Por otro lado, el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. El proceso de la respiración externa puede dividirse en 4 etapas principales: la ventilación pulmonar o intercambio del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración, la difusión de gases o paso del oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa,
También el transporte de gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y viceversa. Y por último se encuentra la regulación del proceso respiratorio. La ventilación pulmonar es la primera etapa del proceso de respiración y consiste en el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, es decir, la inspiración y la expiración. El trabajo respiratorio se da cuando se desarrolla una respiración normal tranquila. La contracción de los músculos respiratorios solo ocurre durante la inspiración, mientras que la expiración es un proceso pasivo, ya que se debe a la relajación muscular en consecuencia. Los músculos respiratorios normalmente solo trabajan para causar la respiración y no la expiración. Estos factores que tienen mayor influencia en la cantidad de trabajo necesario para respirar son la expansibilidad o compliance de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas. El compliance o expansibilidad es la habilidad de los pulmones para ser estirados o expandidos. También están los volúmenes y capacidades pulmonares, que es un método simple para estudiar la ventilación pulmonar y consiste en registrar el volumen de aire que entra y sale de los pulmones. Esto es lo que se llama realizar una espirometría. Se han dividido el aire movido en los pulmones durante la respiración en cuanto a volúmenes diferentes y 4 capacidades diferentes. También está la ventilación alveolar, que es la importancia final de la ventilación pulmonar, reside en la renovación continua del aire en las unidades respiratorias, que es donde el aire está en estrecha proximidad con la sangre.